Hola, pues bienvenidos a nuestra última sesión de este taller, que le hemos puesto el título de Del régimen de simulación al régimen de justicia. Y bueno, esta es nuestra última sesión en la cual haremos un balance de todo lo que hemos visto en el taller, eh, que realmente esta es una sesión realmente muy puntual de lo que hemos visto con mucho más detalle todas las sesiones anteriores. Entonces, ¿por qué le hemos llamado del régimen de simulación al régimen de justicia? Porque creo que en el taller se ha podido realmente comprobar cómo, aunque tenemos en el marco jurídico tanto interno como contamos con todos los tratados internacionales para la protección de derechos humanos, para hacer efectivos estos derechos e incluso para su persecución penal, pero finalmente, incluso mediante movimientos jurídicos, por decirlo así, mediante estrategias jurídicas, se ha impedido el aplicar bien todas estas normas, como lo hemos visto en las sesiones. Entonces, tenemos así un régimen de simulación que en la forma sí tenemos los derechos, pero ya en la práctica es otra situación. ¿Y por qué del régimen de transición, del régimen de simulación al régimen de justicia? Bueno, pues porque ahora nos encontramos en un régimen que no pertenece ni al PRI ni al PAN y donde es propicio que se dé entonces la transición de abuso de poder a resarcimiento de las violaciones generadas por este abuso del poder y finalmente llegar, que las víctimas tengan acceso a la justicia y que se lleve esto a, o se encamine hacia un proceso judicial, penal o al menos al esclarecimiento de los hechos. Eh, Bien, entonces, el taller en general se trató de la materia del derecho penal internacional aplicado al caso de México. Entonces, solo para recapitular, dijimos que el derecho penal internacional es esta rama del derecho en donde converge tanto el derecho internacional y el derecho penal. Y es muy importante tener claro qué significa y qué es, y también no confundirse con el derecho internacional nada más. Y lo digo porque muchas veces se dice que el Estado es responsable y ya por violación de derechos humanos el Estado es responsable. Esto es verdad, pero esto es solo la rama del derecho internacional. Pero el derecho penal lo que hace es que adjudica responsabilidad individual por la comisión de un delito. Entonces, ¿qué es el derecho penal internacional? De todas estas obligaciones que el Estado contrae por suscribir tratados, en el momento de hacer una violación a esta obligación, el Estado se hace responsable, pero esto es de manera general el Estado. Es así que en el caso, por ejemplo, de Rosendo Radilla, en la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana señaló que el Estado era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla. El Estado es responsable, pero esto no lo hace responsable penalmente. Entonces, ¿qué hace el derecho penal internacional? Que estas obligaciones que derivan de tratados internacionales, lo que hace es las recoge, por llamarlo así, y las sanciona penalmente y investiga e enjuicia a los individuos responsables por la violación a estas obligaciones, que finalmente la violación de estas obligaciones o tratados llevan a lesiones de bienes jurídicos que, como consecuencia, llevan una sanción penal. Entonces, esto es realmente lo que es el derecho penal internacional, es eh, delitos que derivan de obligaciones internacionales. Entonces, el caso más sencillo es el del Estatuto de Roma, que fue
que entró en vigor en el 2001 y en el cual ahí vienen definidas ciertas conductas que son consideradas como delitos, pero estos provienen de un tratado internacional y el Estado tiene que incorporarlas para poder así iniciar su persecución. Entonces, esto es una parte muy importante, el saber distinguir entre responsabilidad de Estado, que esta deriva del derecho internacional y de tratados internacionales, y responsabilidad individual penal, que esta es posible a través del derecho penal internacional. Entonces, esta es una cuestión que es importante tenerla en cuenta para evitar confusión. Y ahora, en el ámbito de la justicia transicional, pudimos ver que México cuenta con todos los ordenamientos, con todos los instrumentos jurídicos internacionales para hacer frente a la persecución, investigación y enjuiciamiento de delitos cometidos y derivados del abuso del poder por parte del Estado. Y también hay que decir que dentro del ámbito de la justicia transicional, la justicia penal es solo uno de los elementos que permite esta transición. Entonces, la justicia transicional también comprende otros instrumentos como son la reparación del daño, la memoria histórica, las comisiones de la verdad y la justicia penal. Entonces es uno de muchas herramientas, por decirlo así, para lograr que se restablezca la confianza de la población en el Estado y por resarcir, por decirlo así, la injusticia que se cometió en el pasado. Y claro, la justicia penal tiene también sus limitantes, como lo vimos, y una de ellas es la limitante temporal, puesto que si no se activa en una manera, de una forma pronta la justicia penal, es decir, si no se empiezan investigaciones penales en un tiempo pertinente, pues las pruebas se pueden diluir, los testimonios de los testigos pierden claridad y finalmente pues también hay una limitante biológica porque si se deja pasar demasiado tiempo puede ser que los responsables mueran y entonces ¿a quién persigues? Entonces, ¿qué finalidad tiene la justicia penal si ya no, si ya ni siquiera hay, si los presuntos responsables ya están muertos? Sin embargo, yo creo que no hay que, por estas razones, no podemos descartar del todo la justicia penal. Y más que nada, aquí hay en corchetes la justicia penal, sino más bien descartar la disciplina penal, el derecho penal, el rol que juega el derecho penal en estos casos. ¿Y por qué? Sobre todo en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos varias décadas atrás. Por ejemplo, en el caso concreto del decreto que fue expedido en octubre del año pasado por el presidente López Obrador, ¿qué rol juega ahí, por ejemplo, el derecho penal? Entonces, el decreto nos dice que, bueno, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de los años de 1963 a 1990. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta denominación, graves violaciones a los derechos humanos, de alguna manera se banaliza los actos que se cometieron. Entonces, con una denominación así global, tan general, se pierde el enfoque. Y el derecho penal lo que nos ayuda es que el derecho penal como disciplina crea categorías, es decir,
de las acciones que el ser humano hace, que lesionan bienes jurídicos, que recordemos que bienes jurídicos es todo aquello considerado valioso, indispensable para el hombre, para la vida, y esto es precisamente, y son por eso protegidos por el derecho penal. Entonces, dentro de estos bienes jurídicos se encuentra la vida, la libertad, el patrimonio. Entonces, si estos bienes jurídicos se ven lesionados, entra el derecho penal para sancionar a aquel que ha lesionado estos bienes jurídicos. Y entonces, la técnica que usa el derecho penal es que define conductas que lesionan estos bienes jurídicos. De tal manera que el derecho penal nos puede ayudar para ordenar todas las conductas que ocurrieron, por ejemplo, en los años en los que se persiguió a la guerrilla en Guerrero, por decir. Por poner el año 1974, que fue cuando las operaciones militares aumentaron y que fue el año en el que ejecutaron a Lucio Cabañas, hay un sinfín de actos que sí son, de manera general, son violaciones a los derechos humanos, pero que son homicidios, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, tratos inhumanos, delito de persecución, violación a los derechos del debido proceso. Dentro de los delitos de guerra hay un delito, por ejemplo, que se llama el de cerco de civiles. Poblaciones fueron cercadas por los militares y se les impidió que entraran alimentos, medicinas, etcétera. Esto es un delito en sí. Entonces, el derecho penal como disciplina nos permite como etiquetar cada una de estas conductas y llamarlas por su nombre. Solo por ponerles un ejemplo, si nosotros vemos el delito de lesa humanidad definido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, si todas estas conductas efectivamente que, digamos, dijimos que el delito de lesa humanidad es como una acción genérica y sistemática cuando se cometen ciertas conductas. Entonces, el número de conductas que cabe dentro de delitos de lesa humanidad es 11 conductas. Todas son violaciones graves a los derechos humanos, pero estamos hablando que hay dentro de esta generalidad 11 clasificaciones. En delitos de guerra son 26 cuando se trata de conflictos armados internacionales y 15 cuando se trata de conflictos armados internos. También en algunos casos podemos hablar de graves violaciones a los derechos humanos, como es también la ejecución de civiles, la violación, usar armas químicas. Entonces, lo que nos permite el estudio del derecho penal en estos casos, la herramienta que nos da el derecho penal es como ponerle una etiqueta y definir bien e identificar las conductas. Ahora, esto en la práctica, ¿para qué puede servir si a lo mejor los probables responsables ya se murieron? Yo creo que de cualquier manera tiene un uso práctico porque el usar estos vocabularios les da también y ponerlos a disposición de las víctimas les da una mayor capacidad, articulación de hacer exigir sus demandas y ellos mismos, las propias víctimas, de alguna manera pueden tener una mayor claridad de los derechos que les fueron violados, de los bienes jurídicos con los que ellos cuentan que el Estado debe protegerlos y les fue violado. Entonces, al final sí tiene una forma práctica el hecho de que el derecho penal se involucre en el estudio de todos estos acontecimientos. Es decir, el derecho penal no solo
tiene una finalidad de justicia penal, podríamos verlo así, o sea, la última finalidad sería que se iniciara una carpeta de investigación y, y se abriera un juicio, se iniciara un juicio y se encontrara a la persona responsable y se le sentenciara y esta persona purgara una condena. Realmente esto sería lo óptimo, lo deseable, el fin último. Pero como vimos que hay ciertas limitantes, pero no importa, el derecho penal nos puede servir para las víctimas para saber exactamente o para encontrar en palabras técnicas qué fue lo que ocurrió y de esta manera también ellos poder articular mejor sus demandas. Y yo creo que esto también da un cierto poder también a las personas porque saben qué delitos les fueron cometidos en su contra. E incluso también puede servir para evitar que se repitan las cosas, porque a lo mejor sabiendo de alguna manera, a lo mejor no tienen que saber técnicamente la forma, pero sí pueden saber que se cometieron delitos de guerra en general. Entonces, en alguna otra ocasión, a lo mejor que se encuentran en una situación similar, pueden saber qué está ocurriendo y a lo mejor esto en su conciencia, en la conciencia de saber qué les está pasando, esto a lo mejor puede eh, evitar que estas conductas sigan, sigan pasando. Y sobre todo porque sí noto que cuando se habla de estos sucesos, pues, se habla indistintamente de violación de derechos humanos, desaparición forzada, tortura, no hay o delitos de lesa humanidad. Se usa mucho menos el término, por ejemplo, delitos de guerra, cuando, como lo vimos, fueron delitos de guerra lo que se cometió durante la campaña contrainsurgente, así como también lo que ocurrió en Chiapas y con la masacre de Acteal podría clasificarse dentro de delitos de guerra. Entonces, en poner a disposición estos vocabularios creo que también es una herramienta de empoderamiento para las víctimas y para la población en general. No solo tiene que tener el fin, el derecho penal, el lograr una sentencia condenatoria. Bueno, creo que esto puede ser una conclusión y también esto le puede dar un uso práctico a toda la teoría que hemos estado viendo. Ahora, ¿qué tareas pendientes hay para el siguiente presidente en un futuro? Si nosotros recordamos de los talleres, hay básicamente dos instrumentos muy importantes internacionales, que son las convenciones de Ginebra y el artículo común 3 de las convenciones, que es el que regula el conflicto armado interno. Esto es de utilidad para encuadrar las actividades del combate de contrainsurgencia que se dio en los 60, 70, 80, 90. Posterior al 2000, entonces tenemos el Estatuto de Roma, que también fue firmado por México. Sabemos que con una cláusula constitucional que debe ser retirada para que la Corte Penal pueda ejercer su jurisdicción sin ningún problema. Pero en fin, entonces tenemos el Estatuto de Roma, que es el que sería vigente del 2001 en adelante, y en cuestiones de conflicto armado interno del 2000 para atrás a 1952, tendríamos entonces las convenciones de Ginebra, y en particular para interés de México, el artículo común 3. Pero ¿qué tareas pendientes hay? Las tareas pendientes es que las conductas que están consideradas como graves violaciones en las convenciones de Ginebra y que parte de las obligaciones de los estados es criminalizar estas conductas aún no han sido incorporadas como delitos en nuestros códigos penales. Entonces, esa es una tarea
que está pendiente. Ahora, no forzosamente tiene que incorporarse las conductas prohibidas como está en las convenciones de Ginebra, porque ya el Estatuto de Roma tiene una redacción mejorada, por decirlo así. Entonces, simplemente lo que se puede hacer es incorporar los delitos descritos en el Estatuto de Roma a nuestros códigos penales, y entonces sí que estos delitos pueden ser perseguibles en nuestra jurisdicción. Hay quienes opinan que no es necesario incorporar y que podría una fiscalía remitirse directamente al Estatuto de Roma para perseguir delitos de lesa humanidad, delitos de guerra o genocidio, pero como lo vimos en sesiones anteriores, dado que nuestra Constitución adopta el principio de especificidad en materia penal y por principio de legalidad, tienen que estar las conductas debidamente definidas y con una sanción para que puedan ser perseguidas y enjuiciadas. Entonces, quedaría pendiente esta tarea de incorporar los delitos del Estatuto de Roma en nuestro Código Penal. Incluso hay propuestas hacia un Código Penal único, entonces tal vez recoger estas definiciones para el Código Penal único y así ya no hay problema si es federal o local. Entonces, esto es sin duda un reto pendiente en cuestión de incorporación, ¿no? En cuestión de tarea legislativa, queda entonces incorporar estos delitos. Y en el punto en la cuestión de las graves violaciones cometidas en los periodos 60, 70, 80, 90, entonces la tarea pendiente es generar procesos penales y de alguna manera encontrar individuos que sean penalmente responsables por estas acciones. Hablábamos de las limitaciones, pero a lo mejor habrán casos en los que sí se pueda, habrán casos en los que no. Pero sin duda esta es una tarea pendiente y que no solo se quede, aunque como decíamos, la justicia penal es solo una parte de la justicia transicional, pero de cualquier manera hay que incorporarla y que no solo quede en procesos de memoria histórica o de no reparación. Finalmente, el proceso penal también tiene la ventaja de que al investigar los hechos se develan las redes de complicidad entre las autoridades y también se develan las formas en que las autoridades operan, qué es lo que pretendían, etcétera. Y yo creo que esta documentación es muy valiosa y que obviamente también tiene su valor el subsumirla en categorías penales. Entonces, este es un reto pendiente. De lo ya logrado, evidentemente ya es un gran avance el hecho de que se haya decretado una comisión de la verdad. Se puede discutir el intervalo, porque del 63 al 90, puede también cuestionarse el hecho de que es una comisión temporal, pues creo que en el 2024 acaba su vigencia, o 2023, ya no lo recuerdo, pero creo que es el 2024. Y se pueden discutir estas cosas, pero finalmente lo importante es de que públicamente ya se habla del tema, y yo lo que encuentro también muy importante es que los archivos se digitalicen y que estén al alcance de todos. Tan solo por ponerles un ejemplo de lo que estábamos
hablando anteriormente de la importancia que tiene el proceso penal porque devela las complicidades o las finalidades que tenía la autoridad, la estrategia que seguía detrás de estas violaciones de derechos humanos, qué era la ideología detrás, qué objetivo seguía, etc. Entonces, digo, ahorita porque los documentos, al menos del caso de la Guerra Sucia, están ahí, pero a lo mejor en otros casos más recientes, la única persona que tiene el poder de ordenar, ábranme un archivo, tráiganme este documento, es un juez. Entonces, por eso es que también la herramienta del proceso penal es muy útil, porque un juez puede ordenar y decir, necesito tal documento, etcétera. Entonces, pero bueno, tan solo por poner un ejemplo de la valía que es la apertura, el develar todos estos documentos, que yo les recomiendo que por simple curiosidad entren al sitio archivos de la represión.org, que estará incluido el link en los materiales que pondremos a su disposición. Bueno, ahí se encuentra un documento, lo encontré muy valioso, del año de 1974, en donde precisamente un general, bueno, no recuerdo precisamente su jerarquía, pero está informando de la situación de la operación militar con la finalidad de capturar a Lucio Cabañas, y bueno, con la finalidad de acabar con el movimiento de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que así se hacía llamar este grupo armado. Entonces, lo interesante aquí es que el propio general dice que y esto también, lo que él dice, lo podemos también conectar a toda esta situación de simulación jurídica y de lo importante que era para el régimen priista el guardar esta imagen inmaculada ante el exterior. Entonces, de estado no alineado, ¿no? Que era lo que hacía Echeverría. Bueno, el punto es que este general nos relata en este documento que efectivamente el Estado mexicano hacía muy bien en denominar al grupo Brigada Campesina de Ajusticiamiento o Partido de los Pobres como gavillas o maleantes. Ajá. O sea, está la cuestión consciente de denominarlos de esta manera, porque esto pues evitaba la mala imagen de México en el exterior, pero que finalmente este grupo no es más que una guerrilla, y da él las razones por las cuales encuadra el grupo Brigada de Ajusticiamiento Campesino como una guerrilla. Y esto tiene muchas implicaciones porque obviamente al reconocer que es un grupo de guerrilla, entonces como vimos en este curso, esto ya le da un estatus de combatiente y, y pues bueno, que no se trata de criminales comunes, y aún así, aunque fueran criminales, tenían derechos que no tenían por qué habérseles violado. Pero finalmente lo interesante, lo valioso de este documento es ver cómo la estrategia de denominarlos gavillas o maleantes. Entonces, ese por ejemplo, es un documento. El otro documento o varios documentos que también son en este sentido que ayudan a visualizar la intención que tenía la autoridad, es que hay varios documentos también del mismo año, de 74, en donde los, los generales dan órdenes a los agrupamientos militares, y entonces
ponen siempre, bueno, finalidad de la instrucción, localización y exterminio, o localización y, y eliminación. Entonces, bueno, o sea, a lo mejor uno puede decir qué significa eliminación o o qué significa exterminio. A lo mejor hay una clave entre militares, pero parece aquí que no hay mucho que interpretar. Finalmente, si lo comparamos con otros documentos en donde, por ejemplo, dice localización y captura. Ajá. O sea, esto también existe. Del mismo año, todo para la localización y captura, y también hay localización y exterminio y localización y eliminación. Entonces, estos documentos que gracias a al decreto y a que los han digitalizado y etcétera, podemos ver que existía esta finalidad de localización y exterminio. Esto tiene muchas implicaciones jurídicas que los penalistas, los legisladores, no podemos dejar de lado, y de alguna manera no se puede dejar el dedo del renglón, quitar el dedo del renglón de lo que esto implica. Entonces, por ahí van los retos. O sea, ya tenemos aquí los documentos, ya los archivos, ahora qué vamos a hacer con ellos. Entonces, por un lado, sí que esto lleve a una especie de justicia penal, pero también yo creo que desde el lado académico sí como que estaría la tarea pendiente de sistematizar todos estos documentos. Digo, ya lo están haciendo historiadores, politólogos, pero definitivamente el derecho penal no puede quedarse de lado en esta tarea, porque permite categorizar todas estas cosas. O sea, si la intención tenían de exterminar, bueno, podría ser discutible. Estamos aquí entonces ante el delito de genocidio, sí o no. Como lo vimos, no, porque excluye que sea por motivos políticos. Podría caer la posibilidad, pero entonces están ahí los documentos. eh, Creo que hay retos en el futuro para muchos actores. Ajá. Y finalmente yo creo que también todo esto debe tener un sentido práctico, y yo creo que definitivamente el tener el uso del vocabulario empodera tanto a las víctimas como a la población civil en general, y a lo mejor permite que aquellos que, que tienen el recurso de la violencia legítima tal vez se vean un poco intimidados en usarla así, sin ninguna limitación, si se sabe que sabemos qué es lo que están cometiendo, que lo que están haciendo, que lo que están cometiendo son delitos, como es el caso que les digo de lo que ocurrió en el combate contra insurgente. Efectivamente, eso califica y calificaba. No es de que no supieran, porque la convención ya estaba en vigor en 1974. Eh, eh, ya sabían que estaban cometiendo violaciones al derecho internacional humanitario, sin embargo lo hicieron. Entonces, creo que esto no puede eh, dejarse de lado, ¿no? Y ahora si le escarbamos más en las acciones, realmente en las acciones que hicieron, incluso se habla de que aventaron los cuerpos al mar, etcétera. O sea, sí hay un exceso de poder y de violencia que no puede dejarse, no puede desdeñar la ciencia penal en este aspecto. Y el legislador también, porque como les digo, estas conductas están en tratados internacionales, pero no están incorporados en nuestro ordenamiento penal. Entonces, sí hay también una tarea pendiente al legislador de cómo incorpora estos delitos, y también la técnica para que sea aplicable a, a a fechas posteriores a la incorporación en el ordenamiento jurídico penal, porque como lo vimos, se puede usar de excusa para evadir la responsabilidad penal. Entonces, ya digamos, con todas las lecciones que tenemos del pasado,
que el legislador incorpore estas normas con todas las lecciones, ya como ya sabemos que el Poder Judicial, como el órgano investigador, etcétera, puede evadir las situaciones por falta de formalidades o por legalismos, si queremos llamarlo de alguna manera. Entonces, eh, estos son los retos y yo creo que lo más importante es que todo por decirlo así, todas estas herramientas jurídicas que estuvimos estudiando en este taller puedan ser de alguna manera aplicables a nuestra realidad y que de alguna manera también empoderen a la población en general, que como les digo, no es necesario a lo mejor ser un técnico en Derecho Penal Internacional, pero el simple hecho de que esté, de que circule el hecho de que se cometieron delitos de guerra así tal cual, yo creo que eso ya es un gran avance desde mi punto de vista y por supuesto es un gran avance que los documentos se encuentren ahí al alcance, pero por supuesto tarea de investigación y eso es, yo creo que infinita. Y para cerrar, no nos olvidemos del el tema también muy importante que también la utilidad que tiene el- el derecho penal internacional en todos estos procesos es de que rompe con las cadenas de continuidad y de impunidad. Y esto se ve de manera muy clara en el caso de Guerrero y por supuesto donde se ve de una manera muy clara la continuidad entre la persecución de, eh, eh, de grupos con otra ideología política y que lo podemos ligar directamente con lo que ocurrió en Ayotzinapa y en donde vemos también estrategias muy similares de acosamiento, de persecución y finalmente de eliminación, porque eh, eh, el mayor número de desaparecidos precisamente del año 63 al 90 proviene de Guerrero y de la zona de Atoyac, precisamente donde se encuentra Ayotzinapa y como les decía, los modus operandi no parecen haber variado mucho. Les menciono dos continuidades. La primera es, por decirlo así, el trabajo conjunto entre distintos eh, eh, órganos del Estado, uno que es el ejército mexicano, las policías judiciales y las policías preventivas, que también vemos en el caso de Ayotzinapa. La otra es la situación de estigmatización con respecto a el tráfico de enervantes. Lo encontramos también en la época del combate a la guerrilla y lo encontramos de nuevo en el caso de Ayotzinapa, que se dice que fue un ajuste de cuentas también, porque traficaban eh, droga, qué sé yo. Entonces, vemos esta continuidad. La cuestión, por decirlo así, novedosa o más compleja que se presenta en el caso de Ayotzinapa es que también se ve muy clara la cooperación entre órganos del Estado, eh, eh, que por supuesto tienen la encomienda de proteger la vida y todo lo que no hicieron y que al contrario delinquieron. Pero entonces está la cooperación de órganos del Estado con elementos del crimen organizado. Entonces ya aquí vemos eh, 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 una línea que complica la situación
y que además produce una espiral de violencia, que fue lo que vimos en Ayotzinapa. Y bueno, finalmente hay que cerrar con este punto, que si en algún, toda esta historia de la que somos testigos, si ustedes quieren ver del siglo XX, lo que podemos ver es que si esta cadena de impunidad continúa, se hace una espiral de violencia en donde la violencia se agrava y finalmente donde vemos claramente, donde podemos ver el punto realmente o donde se revela más bien esta espiral de impunidad, es en el caso de Ayotzinapa, porque, como se acaba también de confirmar, pues las autoridades supieron en tiempo real lo que estaban ocurriendo y no hicieron nada para impedirlo. Entonces yo creo que esto ya es el culmen de estas cadenas de impunidad y de continuidad que si no se hace un quiebre, como se le dice también, un corte de caja, qué ocurrió, cómo operaron, quiénes son los responsables, esto puede llevar a límites inusitados de ejercicio de violencia, como lo vimos en el caso Ayotzinapa. Entonces, bueno, yo con esto quisiera cerrar, es decir, que la tarea que queda pendiente es importante porque son estos instrumentos jurídicos nos van a permitir romper con la cadena de impunidad y con estas continuidades, no solo de agravios, el agravio transgeneracional, que por ejemplo se ve en el estado de Guerrero, sino estas continuidades de personas en el poder que siguen gozando del prestigio y etcétera, de haber estado en un cargo público y de la protección también que esto le está. Entonces, bueno, este sería, con esto me gustaría terminar y que por supuesto entremos a este régimen de justicia y de aplicación del derecho también. Muchas gracias.